Bienvenidos y muchas bendiciones para esta nueva enseñanza que vamos a realizar en esta grabación. Y siempre doy muchas gracias a todos los que apoyan esas enseñanzas, este canal, y los que también comparten esas enseñanzas con sus familias, con sus amistades, y que pueden compartirlo siempre y aprender de esta manera más de la palabra del Señor. Amén. Hoy nos toca una enseñanza que trae a veces dificultades, porque nos preguntamos muchas veces qué significado tiene el Antiguo Testamento en nuestras vidas o la ley de Moisés en nuestras vidas y qué Jesús enseñaba acerca de esto. Es una enseñanza desafiante porque hay muchas ideas al respecto. Hay ideas que creo que aciertan realmente, que realmente enfocan en lo que debemos pensar, en lo que debemos tomar en cuenta. Pero parece que la mayoría de las enseñanzas, hay muchas enseñanzas que no apuntan lo que realmente la enseñanza del Evangelio del Reino nos muestra. Entonces, el título de esta enseñanza es Jesús y el ideal de la ley de Moisés en el reino de Dios, donde realmente queremos observar, bueno, ¿qué enseñaba Jesús al respecto de la ley de Moisés, de la ley que Dios había dado a Israel, que está en el Antiguo Testamento, pero no es todo el Antiguo Testamento obviamente, sino es una parte que se llama Torá, o el Pentateuco, o lo que también son los primeros 5 libros de Moisés, llamados así también, ¿verdad? Entonces, queremos compartir esto en esta ocasión, y de esta manera podemos ubicarnos en el reino de Dios, cómo debemos tomar en cuenta la ley de Dios expresada a través del hombre Moisés, y todo lo que nosotros debemos tomar en cuenta al respecto. Voy a comenzar, no va a ser la enseñanza, pero voy a comenzar con una palabra de Cristo acerca de la ley de Moisés, donde Él enseñaba en la enseñanza del monte, o la predicación de la montaña, como lo que llamamos también, y donde Jesús decía en Mateo capítulo 5, versos 17 al 20, dice Jesús lo siguiente: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es muy interesante cómo el Señor Jesucristo vincula el hacer la ley de Dios, la ley de Moisés, los mandamientos, cómo los vincula con el reino de los cielos, con el reino de Dios, ¿no? Y dice en el versículo 19, el que quebrante de esos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, no es que no puede estar en el reino de Dios, ¿verdad? Sino dice, será pequeño, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquier persona que los cumpla, los haga y los enseña estos mandamientos, será llamado grande en el reino de los cielos. Y Jesús aumenta uno más, diciendo, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. De alguna manera podemos observar aquí también como que Jesús, más adelante voy a decirlo también, como que Jesús sentía una cierta empatía con los escribas y fariseos, en el sentido que ellos perseguían y ellos buscaban una cierta justicia.
Pero también dice para los ciudadanos del reino de los cielos, es decir, para los discípulos de Cristo, Jesús busca una justicia mayor que la de ellos. Y es interesante y es también desafiante, ¿verdad? Entonces, eso es la ley de Moisés y en la enseñanza de Jesús, ¿no? Entonces, y luego viene ahí capítulo 6, 7, toda una exposición por parte de Jesucristo acerca de la ley de Moisés, algunas leyes específicas, algunas leyes en particular que él menciona y cómo él observaba que la gente los interpretaba y los vivía y los ponía en práctica. Y Jesús da un nuevo rumbo, un nuevo ideal en la enseñanza de la ley de Moisés. Y eso es lo que creo que debemos nosotros tomar en cuenta y debemos aprender. Lo que vamos a compartir en esta ocasión son algunos acontecimientos interesantes donde Jesús nuevamente enseña acerca de la ley de Moisés. Especialmente ya al final de su ministerio aquí en la tierra, ya no en la predicación de la montaña, sino donde Jesús se encontraba en la ciudad de Jerusalén. Solamente faltaban ya unos cuantos días para su crucifixión, para la crucifixión de Jesucristo. Y todos los días, lo que llaman algunos también la última semana de Jesús, ¿no? Antes de la crucifixión, todos estos días Jesús fue al templo, exactamente a la plaza del templo, para poder enseñar ahí acerca del reino de Dios, acerca nuevamente de nuevas parábolas, enseñaba ahí, y observando también algunas actitudes que hacían los religiosos de esta época, y un poquito algunas enseñanzas enfocadas en esas acciones, en esos comportamientos de la gente que religiosa, es decir, de los escribas, de los saduceos, de los fariseos. También aparecen aquí los herodianos. Entonces, y él enseñaba todos los días ahí a la gente y ellos muy atentos a estas enseñanzas en el templo, más exactamente en la plaza del templo, ¿verdad?, donde los saduceos y los fariseos, especialmente los escribas, seguían esas enseñanzas, es decir, escuchaban y oían esas enseñanzas y obviamente se daban cuenta que él aludía hacia ellos, ¿no es cierto? Todo eso encontramos en Mateo 20, 21, más que todo 22, vamos a estar compartiendo aquí. Entonces, y en esas enseñanzas el Señor los confrontaba a ellos y a todos ahí, a las personas. Porque obviamente los ciudadanos de Jerusalén, es decir, los que vivían en la ciudad de Jerusalén y los que vivían muy cerca, tenían un sentido un poco de autojusticia, como que ellos eran los mejores israelitas, los mejores judíos, mientras más se alejaba la gente viviendo fuera de Jerusalén, ya en Judea o en Galilea, peor en el norte de Israel, entonces como que eso ya era medio mundanitos, ¿no? Entonces ahí Jesús estaba en el centro de la religión judía, en el templo mismo, en la plaza del templo, enseñando ahí a las personas y obviamente los confrontaba. Ahora, ellos buscaban luego una ocasión para denunciar a Jesús ante las autoridades, especialmente también ante las autoridades religiosas, pero más que todo también ante las autoridades romanas, es decir, el gobernador Poncio Pilato. Entonces, y para poder deshacerse de él, entonces se acercan a Jesús y le hacen preguntas. Especialmente encontramos 3 preguntas que le hacen, descritas ahí en Mateo capítulo 22, donde hay 3 preguntas repartidas entre los 3 grupos más importantes en esta época. Me refiero a los herodianos, a los saduceos y a los escribas y fariseos. Los herodianos eran los primeros que hacían preguntas a Jesús, a través también de algunos discípulos de los fariseos, pero más enfocado eran aquí los herodianos. Y los herodianos eran gente que simpatizaba mucho con la familia de Herodes, es decir, con la descendencia del rey Herodes.
Ellos buscaban que nuevamente una de la dinastía herodiana podría nuevamente sentarse como un rey sobre toda Judea, desde la familia de Herodes. Y ellos estaban muy de acuerdo con las leyes y con las costumbres romanas, y eran también eran gente que abrazaban también muchas ideas griegas, ¿no? Eran helenizadores, que ellos buscaban introducir cada vez más el idioma griego, las costumbres griegas, ¿no? Buscando helenizar a toda Judea. Y ellos buscaban que nuevamente, ojalá ya no exista un gobernador sobre Judea, sino que nuevamente un rey, como en esas buenas épocas del gran rey Herodes. Ellos, además, los herodianos, no solamente estaban dispuestos que nuevamente Roma ponga un rey de la familia de Herodes, sino también estaban muy dispuestos y exigían a la gente, a los judíos, el pago de los impuestos para Roma. En Mateo 22, al respecto, el versículo 1 y el versículo 17, podemos observar esto, donde en el versículo 16, mejor dicho, donde podemos observar lo siguiente. Mateo 22, versículo 16, dice lo siguiente: y le enviaron los discípulos de ellos, es decir, de los fariseos, discípulos de los fariseos, juntamente con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? De hecho, los herodianos estaban muy de acuerdo con el tributo, estaban muy de acuerdo con los impuestos para Roma, para el César. Sin embargo, los fariseos para nada estaban de acuerdo. Sin embargo, aquí como que se juntaron los herodianos con los discípulos de los fariseos. Los herodianos estaban de acuerdo con los impuestos a Roma, los fariseos no estaban de acuerdo con los impuestos hacia Roma, y ahora le ponen a Jesús ahí, como decimos nosotros, en una encrucijada, ¿no? Entonces, si él dice, sí, está bien, da los impuestos, entonces como que podrían los fariseos más bien acusarle: mira, él no cumple la ley de Moisés, él no es un buen judío, ¿no? Debemos rechazarlo. Tendrían una ocasión para acusarlo ante el pueblo judío. O de lo contrario, si él diría: no es bueno eso, ¿no? Entonces, claro, tendría un punto a favor para los fariseos. Sin embargo, aún los fariseos buscaban poder acusarle, denunciarle ante las autoridades romanas, para que de esta manera podría ser por lo menos encarcelado, ¿verdad? Entonces, aquí Jesús les dice claramente que ellos eran unos hipócritas. Esa era la respuesta aquí de Jesús a esas personas, a los herodianos y también a los fariseos, poniéndola así en una encrucijada, ¿no? Entonces, ustedes son hipócritas, ¿no? Porque ellos estaban de acuerdo con el pago de impuesto y lo exigían también a la gente, es decir, los herodianos. Y obviamente buscaban una ocasión para denunciarle. No me voy a enfocar más en esto, pero es interesante observar eso, cómo buscaban ellos, estos grupos, los herodianos, para poder hacerle caer, o como decimos nosotros, de hacerle pisar al palito, ¿verdad? Los saduceos, el segundo grupo que se acerca ahora a Jesús y le hacen otra pregunta, ya digamos un poquito acerca de la ley de Moisés, efectivamente, donde si una mujer casada, su marido moría, pero no tenían hijos todavía, pero sí tenían hermanos, entonces esta mujer podía dado en casamiento para uno de los hermanos del esposo fallecido, para que de esta manera podía levantar descendencia a su hermano mayor, ¿verdad? Eso decía la ley de Moisés así. Entonces, los saduceos, ¿quiénes eran los saduceos?
Yo los llamo un poquito los judíos liberales y casi ateos. En muchas cosas que creían los fariseos y que también nosotros creemos, no creían los saduceos. De esta manera eran bastante liberales. Ellos no creían en ángeles, ellos no creían en milagros, ellos no creían, por tanto, en la resurrección de los muertos y por ende ni creían en toda la Biblia, es decir, no creían en todo el Antiguo Testamento. Ellos solamente creían en la Torá. Y ellos no creían en los libros de los profetas, ellos no creían en los libros de los salmos, ellos no creían en los libros históricos, sino solamente la Torá, es decir, solo el Pentateuco, como lo llamamos nosotros, solamente creían en los primeros 5 libros de Moisés, ¿no? Y como aparentemente, no es así, pero para ellos como que la Torá no enseña acerca de la resurrección de los muertos, entonces ellos rechazaban esta enseñanza. Entonces, en Mateo 22, capítulo 22, versículo 23, dice lo siguiente. Entonces, aquel día vinieron a él, a Jesús, los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, ¿no? Entonces, ahora viene todo un relato, toda una historia fantástica, ¿no? Tal vez una parábola, pero una historia fantástica más que todo, ¿no? Donde un marido murió y dejó a una mujer sin hijos, entonces tienen que casarse ahora, y luego también murió también, y así sucesivamente 7 hermanos que se casaron con esta mujer y no tuvieron hijos. Y ahora preguntan en la resurrección. Ellos no creían en la resurrección, ¿verdad? Pero como que haciendo pisar el palito otra vez a Jesús, ¿no? En la resurrección. ¿Cómo es? En la resurrección, ¿no? ¿De quién es mujer? ¿O de quién es esposa? Claro. ¿De quién es ahora ella esposa de estos 7 hermanos? No va a ser de que sea de todos ellos, ¿no? Entonces ahí Jesús nuevamente también le dice, ¿no? Responde una palabra bastante fuerte para los saduceos, diciendo en el verso 29. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, erráis. En otro pasaje paralelo dice, erráis mucho, están muy equivocados ustedes, ¿no? Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, ¿no? Entonces, ustedes aquí toman la Biblia y supuestamente dicen que no hay resurrección de los muertos, en la Torá y todo eso. Y ahí Jesús enseña que sí hay resurrección de los muertos, aún en la Torá, ¿no? Ustedes pueden leer todo este pasaje. Pero les dice Jesús a ellos que hacen referencia a la Torá, hacen referencia a una ley. Y digamos, ellos no creen en la resurrección, pero digamos como poniendo en una tentación, una pregunta ahí, a ver, ¿cómo es en la resurrección? ¿Ves que es incoherente esa doctrina de la resurrección? ¿No? Entonces como que estás equivocado, Jesús, ¿no? Y Jesús les dice más bien, ustedes están muy equivocados, ustedes están errando terriblemente, ¿no? ¿De qué manera? Ustedes no conocen las Escrituras, no están leyendo bien ustedes las Escrituras, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, ¿no? Porque, por cierto, Jesús muestra eso, que sí, la Torá enseña también acerca de la resurrección, ¿no? Entonces, por ejemplo, Jesús hace referencia a esto, que Dios es Dios de vivos, no de muertos. Y Dios es llamado el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahí Jesús dice claramente, Dios no va a ser, el Padre no va a ser un Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, de esta manera Jesús indica cómo se debía enseñar la Torá, la enseñanza de la ley de Moisés. Ahora vienen el grupo de los fariseos juntamente con los escribas. Dije eso, Jesús tenía la mayor empatía con los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos obviamente creían en muchas cosas en lo que la Biblia enseña, por cierto. Eran gente muy dedicada a la vida con Dios, eran gente que realmente buscaban agradar a Dios. Así los veía Jesús, aunque algunos también eran bien fregados y bien religiosos y también muy hipócritas. No todos, pero hay algunos
muchas veces el liderazgo de los fariseos eran bien hipócritas y aprovechadores también. Eso muestra Jesús también justamente en el siguiente capítulo, Mateo 23. Jesús lo saca a la mugre, como decimos nosotros, ¿no? Entonces, ellos se esforzaban mucho para cumplir la ley de Moisés. Y eso tenían en favor para con Jesús. Con eso tenía empatía Jesús realmente, que ellos se esforzaban para cumplir la ley de Dios. Eso es muy interesante. El problema de los fariseos no era lo que es la ley de Moisés en sí, la Torá, sino el problema de los fariseos era lo que ellos aumentaban más allá de la Torá, más allá de la Tanakh, del Antiguo Testamento. Ellos también creían en sus tradiciones, tenían otras enseñanzas llamadas la ley oral de Moisés, que luego de la ley oral de Moisés llega a ser la base para la Mishnah, que es parte del Talmud judío. Y Jesús creía y enseñaba la ley de Moisés, eso vemos en el Nuevo Testamento. También acerca de los profetas enseña Jesús mucho, y también acerca de los salmos, es decir, de los escritos. Pero Jesús, y eso muestra el Nuevo Testamento, rechazaba la ley oral de Moisés. ¿No? Para Jesús era suficiente la ley escrita de Moisés, lo que tenemos en nuestras Biblias, ¿no? Y Jesús enseñaba acerca de los profetas. Jesús enseñaba acerca de todo el Antiguo Testamento, tal como nosotros lo tenemos en nuestras Biblias, llamado también por los judíos la Tanakh, que son 3 tipos de escritura, que es la Torá, la Nevi'im y la Ketuvim. De ahí viene la palabra Tanakh, ¿no? En Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40, viene la pregunta y el cuestionamiento de los fariseos acerca de Jesús y de los escribas hacia Jesús. Pero voy a preferir dar lectura del Evangelio de Marcos capítulo 12. Es la misma historia, el mismo acontecimiento, pero nos da algunos detalles extra que Mateo no nos ofrece. Entonces, es una buena lectura siempre observar, especialmente en los 3 evangelios sinópticos, donde nosotros podemos observar diferentes detalles que los escritos nos ofrecen. Y aquí Marcos nos da algunos detalles muy interesantes acerca de la ley de Moisés, como Jesús lo enseñaba, y también acerca del reino de Dios. ¿Qué tiene que ver la enseñanza de Jesús, la ley de Moisés, y con el reino de Dios? Eso nos ofrece justamente Marcos, capítulo 12, versículo 28 al 31, donde dice lo siguiente. Verso 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. Hace referencia aquí Marcos, lo que él dice, lo que él escribe aquí, justamente lo que acaba de responder acerca de la resurrección de los muertos, hacia los saduceos, ¿no? Y aquí los escribas se dan cuenta, wow, ha respondido muy bien este Jesús, ¿no? Y le hacen la siguiente pregunta, el verso 28. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Verso 29. Jesús le respondió a este escriba fariseo. El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. 31. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Cuáles estos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la respuesta de Jesús a la pregunta,
¿Cuál es la cabeza de los mandamientos? ¿Cuál es el rosh de los mandamientos? El más importante mandamiento que encabeza y que reina sobre toda la ley de Moisés. Y Jesús responde correctamente, y también el fariseo aquí, el escriba, está muy de acuerdo, que es nuestro Dios, el Señor, uno es. Y le amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. La respuesta del escriba fariseo es muy interesante. Dice en el verso 32, por eso me he dirigido a Marcos esta vez, porque nos da ese detalle donde este escriba reconoce la buena respuesta de Jesús acerca de la ley de Moisés. Y dice, entonces el escriba le dijo, bien, maestro, lo llama maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. 33. Responde el fariseo, el escriba, a Jesús. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Este escriba reconoce a Jesús y su buena respuesta llamándole maestro, y que reconoce este escriba que Jesús ha respondido perfectamente bien. De que Dios es uno solo, de que debemos amar a Dios y que debemos amar a nuestro prójimo. Jesús a la vez le da una contrarrespuesta a este reconocimiento de este escriba. Es muy interesante y es muy importante para que nosotros tomemos en cuenta cuál es el ideal de la ley de Moisés, lo que Jesús enseñaba en el reino de Dios. Y Jesús vincula nuevamente la enseñanza de la ley de Moisés con el reino de Dios, diciendo lo siguiente a este escriba que le dice a Jesús maestro, y esta vez de verdad, porque se nota en sus palabras de este escriba como que está bien contento y bien animado. ¡Wow! Está Jesús, mira lo que ha respondido muy bien. Y Jesús le dice a este escriba lo siguiente. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, entonces Jesús ahora le dice al escriba que realmente tú, escriba, has respondido muy sabiamente, y le dice a Jesús, a este escriba, no estás lejos del reino de Dios. ¡Wow! No estás lejos, hablando a un escriba, ¿no? Donde siempre vemos esos choques, ¿no? A veces nos enfocamos más en los choques de cómo los escribas y los fariseos, ¡ay, con Jesús y todo eso! Mateo 23, terrible, ¿verdad? ¡Ay de ustedes, ¿no? Fariseos y escribas. Pero mira lo que Jesús le dice a este escriba, que también afirma la buena respuesta de Jesús, de que hay que amar a Dios. Dios es uno solo y hay que amar al prójimo. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? No estás lejos del reino de Dios. O sea, por reconocer esta buena ley de Dios, la ley de Moisés, y la cabeza de toda la ley de Moisés, el rosh de los mandamientos, la cabeza de los mandamientos, de que Dios es uno solo y hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza, con toda la mente, y que debemos amar a nuestro prójimo, y el que lo vive, el que lo hace y el que lo enseña así, no está lejos del reino de Dios. ¿Qué está ocurriendo aquí? Eso es lo que un poquito hay que ordenar, hay que un poquito amarrar todo esto, ¿no? ¿Qué está enseñando Jesús acá? ¿Por qué los escritos aquí, por qué Mateo, Lucas y Marcos hacen referencia a esos textos, a esta enseñanza de Jesús en la plaza del templo? ¿Por qué es tan importante esto aquí? Porque obviamente aquí Jesús reconoce la ley de Moisés. Ahora, ojo, no solamente en específico amar a Dios y amar al prójimo, sino
estos dos mandamientos, este mandamiento, lo más grande, la cabeza de los mandamientos, obviamente hace referencia a dos libros en particular de la Torá. Por un lado, al Deuteronomio y por otro lado al libro Levítico, como lo llamamos nosotros. Entonces, aquí realmente viene la enseñanza de Jesús acerca del ideal de la ley de Moisés. Jesús aquí ordena o divide la ley de Moisés en dos partes. Eso es muy importante reconocer y entender. Jesús divide la ley de Moisés en dos partes. Hay leyes de Dios, hay leyes de Moisés que Moisés ha escrito, que son en referencia hacia Dios. Y hay leyes que Dios ha dado a través de Moisés que hacen referencia hacia los hombres, hacia el prójimo. Y eso es muy importante reconocer aquí, porque si no reconocemos eso, no vamos a entender la enseñanza de Jesús acerca de la ley de Moisés. Son dos partes que igualmente son importantes, dice aquí Jesús. Aquí Jesús no se inventa respuestas. Cuando le preguntan, ¿cuál es la ley y el mandamiento más importante? Jesús no se inventa aquí, no de repente viene con otra sabiduría celestial, hoy yo lo voy a enseñar. No, aquí Jesús se basa en la Biblia, se basa en la Torá. Jesús se basa aquí en los escritos de Moisés. Y Jesús aquí extrajo lo que llamamos exégesis de la ley de Dios dada a Moisés. De cuál es el mandamiento más importante en relación con Dios y en relación con mi prójimo. Así está dividida toda la ley de Moisés, esos dos primeros mandamientos, que Dios es uno solo y que hay que amar a Dios y hay que amar al prójimo. Luego en los 10 mandamientos también reconocemos esto, donde los primeros 4 mandamientos son en relación con Dios, los otros 6 mandamientos son en relación con el prójimo. Toda la ley de Moisés está dividida en esas dos partes. Así lo ha enseñado Jesús y así nosotros debemos aprender y así debemos nosotros leer la ley de Moisés. La primera parte, aquí Jesús hace referencia a Deuteronomio capítulo 6, 4 al 9. Aquí Jesús reconoce esta ley de Moisés, que es la ley en relación con Dios. ¿Cuál es mi relación con Dios? ¿Qué características debe tener mi vida en relación con Dios a través de la ley que Dios ha dado a Moisés? Y dice en el versículo 4 al 9 de Deuteronomio 6 a lo que Jesús hace referencia. Por eso, repito, Jesús no está inventándose una respuesta diciendo, yo creo que hay que amar a Dios, lo más importante. Sino Jesús está repitiendo las palabras que Dios ha dado a Moisés. Lo que está escrito en la Torá, lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Eso está repitiendo Jesús y enseñándonos. Y dice en el verso 4, oye Israel, el famoso Shema Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, aquí Jesús está diciendo o está repitiendo claramente esta ley de Moisés dada por parte de Dios, a través de Moisés, al pueblo de Dios, de que ellos debían amar a Dios. Debían amar a Dios Jehová, al Señor del universo, ¿no? Luego, obviamente, a través de la ley viene de qué manera amarlo, ¿verdad? Pero eso es la actitud del ser humano que quiere ser parte del reino de Dios, porque Jesús lo vincula con el reino de Dios, de amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas, con toda la mente, como lo dice Jesús en Marcos. Y que estas
esta ley cabeza, esta ley principal y lo más grande, lo más importante, debemos nosotros cumplirlas, debemos vivirlas, debemos realmente amar a Dios, pero no termina ahí, debemos también enseñar. Por eso Jesús decía, el que no los hace, la ley, los mandamientos de Dios, y ni las enseña, será llamado pequeño en el reino de Dios. Mas el que las vive y las cumple y las obedece y las enseña, será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, por eso justamente nosotros debemos obedecer a esta ley, pero también debemos enseñar esta ley. Es decir, solamente sería una parte si nosotros lo vivimos, pero luego no lo enseñamos, ¿verdad? Entonces, aquí en el versículo 34 y 5 de Deuteronomio y en Mateo y en Marcos, capítulo 22 Mateo, capítulo 12 Marcos, dice claramente, Jesús repite claramente y enseña a base de la Torah, a base de las Escrituras. Es tan importante, no hay que inventarse enseñanzas o leyes, está en las Escrituras. Amén. Entonces, Jesús dice, amarás al Señor tu Dios. ¿Qué significa? Que hay que amar a Dios que es único, que Él solo es Dios. No hay idolatría, no puede existir en nuestras vidas idolatría. Dios no nos va a compartir con otras divinidades, con otras creencias, sino hay que amar al Señor Dios que es único, que solo Él es Dios. Al único autosuficiente, al que es Dios, el que es Dios realmente, al que autoexiste, o sea, por sí mismo existe. Nosotros hemos sido creados, pero Él existe por siempre y para siempre. Este Dios que se llama Yo Soy. Ese Dios que existe y puede ser conocido, no es un Dios lejano, no es un Dios que está ahí y nadie puede entenderlo y conocerlo, sino es un Dios que se ha presentado a la humanidad, es un Dios que nosotros podemos amarlo y conocerlo, que es tu creador. Y por tanto, como es tu creador, mi creador, Él es nuestro creador, Él nos ha dado la vida, por tanto, Él tiene derecho hacia nosotros. Él tiene derecho a nosotros y nosotros tenemos obligaciones hacia Él. Amén. Y amarlo con todo el corazón, significa no dividido, no podemos amarlo un poco menos, no podemos amarlo un poco, no podemos estar divididos en nuestro amor hacia Él. Debemos amarlo con todo el corazón, significa sinceramente, no de apariencia. Con corazón significa no de apariencia, sino realmente con todo el corazón, con todo el alma, con afecto, con sentimiento, con cariño. Debemos amar a Dios, donde realmente, a veces decimos así, estoy enamorado de Dios, exactamente, o sea, donde amamos a Dios con todo nuestro alma, con toda nuestra mente, y eso también debemos tomar en cuenta, con nuestra inteligencia. No ciegamente, no somos fanáticos. No somos fanáticos. El fanatismo es ciego. El fanatismo es ciego, hace cosas ciegamente. No somos fanáticos. A veces se escucha eso, ¿no? Yo soy fanático de Jesús, fanático. No somos fanáticos porque el fanatismo es una acción ciega. Es sin inteligencia y es sin comprender. En cambio, nosotros debemos amar a Dios con inteligencia, con toda nuestra mente, con nuestro entendimiento. Debemos nosotros buscar, averiguar, buscar entender a Dios. Y debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con vigor, con esfuerzo, con todo lo que somos, lo que tenemos, lo que soy. Debo amar a Dios. Eso muchas veces conocemos ya, ¿no? Deuteronomio capítulo 6. Pero ¿a qué hace referencia Jesús al decir y amarás a tu prójimo? ¿Eso se ha inventado? ¿Eso Él ha puesto como una nueva moral? ¿Él ha puesto ahí como algo nuevo, como algo nadie lo sabía? Para nada. También Jesús hace referencia a un texto, a Levítico, a un texto muy en particular. Un capítulo, es el capítulo 19 de Levítico, donde es un capítulo donde justamente establece de cómo yo debo creer y amar a Dios y cómo yo debo acercarme y cómo debo estar en relación con mi prójimo. Justamente el libro Levítico
es un libro que nos habla de santidad y de justicia. Mi santidad en relación con Dios y la justicia en relación con el prójimo. Justamente esas dos partes que Jesús justamente enseña, el primer y más importante mandamiento es amar a Dios, la santidad a Dios. Y el segundo, igualmente, semejante a este, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero como que en Deuteronomio no nos enseña mucho acerca de cómo amar al prójimo, ¿verdad? Pero en Levítico, a donde Jesús hace referencia, en Levítico 19, 18, dice lo siguiente, y a eso hace referencia Jesús cuando Él dice, y este segundo mandamiento es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice en Levítico 19, verso 18? Dice lo siguiente, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, Jesús no se inventó nada. Jesús no se inventó ahí una moraleja, una enseñanza ética, oye, hay que amar también al prójimo, sino es también de la ley de Moisés. Jesús aquí claramente hace referencia al libro Levítico y a esta ley, y justamente encontramos en el capítulo 19, ¿no? Por eso he animado que pueden leer Levítico 19, todo el capítulo, porque ahí ustedes nos damos cuenta cómo nosotros debemos amar al prójimo. ¿Qué significa amar al prójimo? A veces nos inventamos, ¿no? Lo que yo quiero, lo que yo pienso. No, Levítico es muy claro de cómo nosotros debemos acercarnos a Dios en santidad y cómo nosotros debemos movernos entre el prójimo, entre otros semejantes, entre los otros seres humanos. ¿Cómo debemos andar? Y Levítico dice, y Jesús lo dice, con justicia. No como, yo no tengo que amar al prójimo con moraleja, simplemente con una ética humana, humanamente debo amarlo al prójimo, sino debo amarlo con justicia. Eso enseña el libro de Levítico, especialmente el capítulo 19, donde en el versículo 2 no vamos a dar lectura a todo ahorita, a todo el capítulo, ustedes lo van a hacer o ya lo han hecho, ojalá. Pero donde en el versículo 2 nos habla Dios de que nosotros debemos ser santos, santos seréis. El pueblo de Dios es un pueblo de gente santa, donde nosotros estamos vinculados y apegados a Dios. En el verso 4, donde no debemos ser idólatras, donde solamente amamos y adoramos a un solo Dios, a nuestro Dios creador, a nuestro Dios Señor Jesucristo. Verso 5, donde nosotros debemos llevar una vida aceptable para con Dios, donde nosotros debemos preguntar, Dios, ¿qué quieres tú? Y donde no debemos jurar, el verso 12 del Levítico 19, donde no debemos jurar falsamente, es decir, para engañando a las personas. En Levítico 19, sin embargo, no solamente habla de la santidad en relación con Dios, sino, como ya lo dije, habla también en relación con el prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice Dios en Levítico y repite Jesús en Mateo y en Marcos y en Lucas. ¿Qué significa amar al prójimo como a mí mismo? ¿Qué significa amarás a tu prójimo? Levítico, a lo que Jesús hace referencia, tiene enseñanzas muy definidas y muy claras que debemos amar al prójimo, no solo de consentimiento, ay, tanto te amo, sino debemos amar al prójimo en justicia. Debemos hacer justicia a nuestro prójimo. Nuestro accionar debe ser caracterizado con la justicia de Dios. No con la justicia de los hombres, ni una justicia de las ideologías, sean socialistas, comunistas, ¿no? Justicia social y todas esas cosas, sino con la justicia del reino de Dios. ¿Y cuál es la justicia del reino de Dios que Jesús enseña? Verso 3 nos enseña, justicia es amar y temer a madre y a padre. Es interesante, comienza con madre y luego dice padre. A veces dice, respetarás a padre y madre. Aquí dice, respetarás madre y padre. Entonces es tan importante que realmente nosotros amamos
al prójimo, quienes son más próximos a nosotros son nuestros padres, ¿verdad? Pero nosotros debemos respetar a padre y madre. Eso es justicia del reino de Dios en la ley de Moisés. El verso 9 y 10 habla, pensarás en el pobre y en el extranjero. ¿No? En el pobre no vas a cerrar tus ojos, no vas a cerrar tu mano ante el pobre y ante el extranjero que están en dificultades, sino pensarás en ellos. Eso es justicia delante de Dios. Pero uno propio, no obligado por el Estado, no obligado por leyes, sino la misericordia siempre será un acto de cariño y de amor y de justicia delante de Dios. No es justicia social, sino es justicia del reino de Dios, donde yo pienso en el pobre y en el extranjero. Verso 11. Justicia de Dios, no hurtar, no robar, es parte de los 10 mandamientos también, ¿verdad? No robarás, no engañar, no mentir. Eso es amar al prójimo. Cuando yo no le robo, cuando yo respeto lo que el otro tiene, eso es amor al prójimo. Cuando yo no le engaño, eso es amor al prójimo. Cuando yo no miento a mi prójimo, cuando no miento y digo la verdad, eso es amor al prójimo. Verso 13 de Levítico 19. Cuando yo no oprimo, no me aprovecho de mi prójimo, eso es amor al prójimo. Cuando yo no retengo el salario al jornalero, sino cuando yo he contratado a alguien que me haga algún trabajo en una empresa o particularmente o privadamente, mejor dicho, donde yo contrato, donde yo me pongo de acuerdo con alguien, donde yo suscribo un contrato con alguien, que yo lo cumplo esto. Si ha trabajado, debo pagarlo. Eso es amor al prójimo, pagar el sueldo que yo debo por el trabajo que he realizado. Verso 14. Respetar al sordo y al ciego, de no menospreciarlo, de no hacernos la burla de ellos, sino de respetarlo y de apoyarlo más bien. Al sordo y al ciego y cualquier discapacitado. Eso es amor al prójimo. Versículo, mira, eso enseña la ley de Moisés, a lo que Jesús hace referencia. Eso es amor al prójimo. No, aquí Jesús nos inventa, yo no me estoy inventando. Eso es el ideal en la enseñanza de Jesús, vinculado con el reino de Dios, lo que es la ley de Moisés. Versículo 15. No hacer injusticia. No hacer injusticia. Es decir, no privilegiar a nadie, ni al pobre ni al rico. ¿No? A veces en algunas ideologías modernas, izquierdistas, como que supuestamente, ¿no? Hay que privilegiar al pobre. La justicia del reino de Dios dice, no harás injusticia, ni al pobre ni al rico, juzgarás con justicia. La justicia tiene que ser ciego como muestra, ¿verdad? La justicia no tiene que mirar a ver, es un pobre, es un rico. Como es rico, entonces hay que más bien fastidiarlo más. Como un pobrecito. No, Dios dice, no, tú harás justicia. Si un pobre ha robado, debe ser sancionado. Si un rico ha robado, debe ser sancionado de acuerdo al delito. Eso también enseña la Torá, la ley de Moisés, enseña también la ley del talión, ¿verdad? De acuerdo al delito, tiene que ser juzgada la persona. Tal vez a algunos nos choca lo que estoy diciendo en este momento, ¿verdad? Como que, ¿qué está hablando? Eso es la ley de Dios, eso es amar al prójimo, donde yo no hago injusticia porque es un rico, sino donde hago justicia, no importa quién sea. Así enseña la ley de Dios. Verso 16. No chismear contra el prójimo. Eso es amor al prójimo. No es amar al prójimo hablar mal del otro, chismear, chismosear. Eso no es amor al prójimo. Verso 17. No aborrecer, más bien razonar con él. Amor al prójimo significa no de odiarlo o de aborrecerlo y tomarlo en menos, sino realmente, conversaremos. Razonaremos. ¿Cuál es tu argumento? Mi argumento es tal. Eso es amor al prójimo. Entrar en una sana discusión. ¿Cuál es tu argumento? Mi argumento es tal. Yo no te he entendido. Así era. Así te has referido. No lo entendí, perdón.
Eso es amor al prójimo. Verso 18, justamente donde concluye todo. No sé vengativo. Si alguien me hace mal, no sé vengativo, sino debo amar al prójimo como a mí mismo. No tomar la justicia en manos propias. Eso quiere decir, no ser vengativo, sino depositar en las manos de Dios la justicia y también de repente en las manos que Dios ha puesto como magistrados, como autoridades que deben castigar al malo, como enseña Romanos capítulo 13, ¿verdad? De no ser vengativo, de no tomar la justicia en manos propias. Yo me voy a vengar, a veces dicen, ¿verdad? Sino amor al prójimo no significa de repente yo no tengo que hacer un juicio contra alguien que ha hecho una maldad, que me ha robado, que me ha engañado, me ha estafado. Pero no con venganza propia, sino ir a las instancias judiciales ordenadas por Dios. Es decir, aquí en Bolivia tenemos un poder judicial, ¿verdad? Entonces ahí hay que ir, ¿verdad? Resumiendo, el ideal de la ley de Moisés enseñado por Jesús y tomado en cuenta también para el reino de Dios, que está muy vinculado con el reino de Dios, donde realmente nosotros debemos amar al prójimo, debemos amar a Dios con todo el corazón y que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué significa eso resumiendo un poco? Amar al prójimo significa respetar la vida del prójimo. Yo respeto a esta persona, yo respeto su vida. Por eso dice, no matarás. Yo respeto, eso es amor al prójimo. Y qué importante el amor al prójimo que no ha nacido todavía. Es amor al prójimo, defender y proteger al no nacido, que está en el vientre de su madre, pero es indefenso y cualquier rato con algunos métodos pueden abortarlo. Sin embargo, amar al prójimo significa también amar a ese pequeño, totalmente indefenso, que no puede defenderse. Eso es amor al prójimo también, porque dice la ley de Dios, no matarás, no matarás, no asesinarás. Eso dice Dios, respetar la vida, tiene un derecho a la vida. Segundo, respetar lo que dice Dios también, no robarás, respetar las pertenencias y la propiedad del prójimo. Eso es amor al prójimo. No ser envidioso, no ser un ladrón. Eso es amar al prójimo. Muchas personas tienen más que uno, pero eso no significa que yo tenga que envidiar, que yo hay que hacerle una maldad. Eso no es amor al prójimo. Amor al prójimo es, qué bien que te ha ido bien, te felicito, bendecido. Y amor al prójimo también significa respetar al otro en su opinión, en su decisión, aunque no nos agrada la decisión, aunque no nos agrada la decisión, la opinión de las personas. No, hay muchas personas a nuestro alrededor, no nos gusta, pero debemos respetar. Los homosexuales no estamos de acuerdo con esas acciones y con muchas otras cosas, pero debemos respetar esa decisión de esas personas. Debemos nosotros respetar la libre determinación de cada uno. No debemos oprimir, no debemos mentir, no debemos engañar. Podemos tener una posición firme en lo que la ley de Dios enseña, pero al ser humano, al prójimo, debemos respetar. Si una persona toma otras decisiones, eso nosotros también debemos respetar. Eso es amor al prójimo también, en su libre decisión, porque es una persona que es libre y que está solo delante de Dios. Dios va a juzgar a cada uno de nosotros. Entonces, nosotros debemos respetar la vida de cada uno porque tiene derecho a la vida. Debemos respetar las pertenencias y la propiedad de cada uno porque ha trabajado por aquello. Y debemos nosotros respetar también, aunque sea diferente la persona, pero debemos respetar de esta manera, amar al prójimo. Aunque no estemos de acuerdo, debemos respetarlo. Eso es la libre determinación de cada ser. Donde es responsable cada uno de nosotros es ante Dios al final. Él nos va a juzgar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que la palabra de Dios enseña. Son las leyes de Dios. Esa es la ley de Dios. Esa es la ley de
santidad en relación con Dios, donde cada uno de nosotros debemos amar a nuestro Dios con todo el corazón, con todo nuestro ser. Y también Jesús enseña a través de Levítico 19, donde nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amarás al prójimo como a ti mismo. Y cómo debo hacerlo, Jesús hace una clara referencia a Levítico 19. Ahí lo podemos estudiar y podemos exponer mucho más claro todavía de qué es amar al prójimo. Amar al prójimo no es solamente ahí un sentimiento humano, sino es en la justicia de Dios, donde yo debo tratar a mi prójimo en la justicia que Dios ha establecido, en este caso, a través de Levítico 19, lo que Jesús hace referencia. Jesús decía, si vuestra justicia no es mayor que de la de los fariseos y escribas, no podéis entrar al reino de los cielos. Al escriba que reconoce esa ley de Moisés, de que Dios es uno solo, de que hay que amar a Dios en santidad, hay que amar al prójimo, ¿no? Entonces, eso es realmente lo que nosotros debemos vivir. Eso es cómo debemos nosotros amar al prójimo, no a nuestra manera, sino a lo que Dios ha establecido. Amén. Sean muy bendecidos. Muchas gracias por su atención. Pongan ahí abajo un me gusta, pongan sus comentarios, compartan la enseñanza. Suscríbanse los que no lo han podido hacer todavía. Sean muy bendecidos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta una próxima.